Muchas gracias por conectarse, por unirse a este webinar. Es un gusto contar con la presencia de ustedes en este momento. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Ángela Garnica. Yo soy la directora de Mercado de Publicidad de Fisio Express. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante con nuestro psicólogo que se llama Luis Alfonso, quien además de ser un profesional experto en psicología clínica, nos guiará por el maravilloso mundo de la psicología en la vida cotidiana. Les quiero recordar que en FisioExpress, además de prestar servicios de fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, terapia respiratoria, también brindamos el servicio de psicología, tanto en la sede de Cedritos como por medio de telemedicina, por si les queda difícil trasladarse hasta la sede de Cedritos. También lo hacemos por medio de telemedicina. A medida de que vaya pasando la presentación van a encontrar el número donde pueden agendar su consulta. Entonces, pues no siendo más, yo creo que ya podemos dar inicio. Luis Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, noches. Hoy vamos a hacer una presentación un poquito de cómo la psicología ha influido pues, en el día a día y qué hace un psicólogo desde su profesión, desde un consultorio. ¿Qué hacemos cuando estamos en una cita clínica? ¿Qué hacemos en una intervención? Entonces, voy a explicarles un poco qué encontramos, qué es la psicología, qué hay allí. Me presento, mi nombre es Luis Alfredo Alfonso Vera, soy psicólogo egresado de la Fundación Universitaria Corredores, trabajo para FisioExpress y donde actualmente presto el servicio de psicólogo desde el área de telemedicina, también desde consultorio. Bueno, entonces, arrancamos con qué se hace en un proceso psicológico. Durante esto vamos a dividirlo en diferentes fases. ¿Qué es la psicología? ¿Qué hace un psicólogo o una psicóloga? ¿Cómo funciona un proceso terapéutico? Y cuáles son los mitos sobre la psicología y algunas recomendaciones de cuándo debo ir al psicólogo. Igual cualquier pregunta la pueden ir, bueno, no sé, levantando la mano o dejando en comentarios. Ahí. Sí, cualquier pregunta o duda también la estaremos revisando en la cajita de comentarios o también pueden levantar la mano. Perfecto. Listo, ahí me acuerdo. Listo, entonces, ¿qué es la psicología? La psicología parte principalmente del estudio del comportamiento, de la conducta y de los procesos mentales, cómo nos comportamos y sobre los pensamientos que modifican nuestro comportamiento en el día a día. La psicología, especialmente la psicología clínica, busca comprender el por qué sucede una conducta, qué mantiene una conducta y cómo se puede modificar esa conducta. ¿Listo? Hablando de conducta nos referimos a comportamientos estereotipados, pensamientos desadaptativos, y allí surgen diferentes tipos de trastornos. Los más conocidos en la actualidad son ansiedad y depresión. Hablando de depresión, tenemos conductas comportamientos conductuales muy marcados, como situaciones de distimia, donde la persona no tiene la capacidad o la habilidad en ese momento particular de hacer algunas actividades, entonces entramos en un apaciguamiento conductual. Y en la parte de los procesos mentales, nuestros pensamientos se vuelven pensamientos distorsionados, donde presentamos pensamientos de inutilidad. Y desde alguna manera, con el consultante, tratar de modificar. Ahora, desde la parte de qué es la psicología, tenemos tres vulnerabilidades principales. Esto es un poco teórico, así que cualquier duda me dicen ahí. La primera es la vulnerabilidad biológica. Esto parte de la parte genética. Todos tenemos un componente o una predisposición, algo anterior que es biológico genético, por nuestros padres, antecesores, abuelos y demás. La depresión y la ansiedad en estudios recientes se ha identificado que tienden a ser hereditarios, pero eso no significa que si mi padre, mi madre tuvo depresión o ansiedad, yo lo vaya a tener. Simplemente tengo una predisposición, estoy con una probabilidad más alta que el promedio a desarrollar este episodio. Esto no lo podemos controlar. Ahora, se puede controlar desde la parte psiquiátrica cuando tenemos afectaciones en la recaptación de serotonina o noradrenalina, que son estos elementos que nos ayudan a regularnos desde las partes emocionales. Hablamos ahí, por ejemplo, cuando tenemos carencias en la dopamina, presentamos problemas de depresión. Listo, estado de ánimo bajo, que les hablaba hace un momento de distimia, falta de apetencia para hacer algunas actividades. Entonces,
Desde la psiquiatría y la medicación de farmacología, logramos establecer una mejor regulación de estos recaptadores. Bien. Ahora, viene la vulnerabilidad psicológica general. Cuando nosotros en el transcurso de nuestra vida hemos aprendido diferentes tipos de estrategias, diferentes herramientas que nos han sido funcionales, desde nuestras pautas de crianza, como nos enseñaron nuestros papás a comportarnos, desde la sociedad que nos enseñó a comunicarnos y a comportarnos en diferentes lugares, que son las actividades que hacemos en nuestro día a día. ¿Bien? Esta vulnerabilidad psicológica general nos ayuda para ser funcionales. Hay un ejemplo muy particular. Hay un pequeñito que crece en un escenario caótico de conflicto, donde siempre hay peleas, luchas. Es un chiquitín que aprende desde muy pequeño que debe defenderse, que debe ser alguien justo, que debe ser alguien agresivo para poder sobrevivir. A partir de eso, este chiquitín en su adolescencia y en su adultez se vuelve una persona conflictiva o agresiva. Pero esto es una vulnerabilidad psicológica general. No es un porque sí. Ahí viene explicando lo de por qué la psicología trata de identificar de dónde se obtiene. Luego viene la psicología específica, la vulnerabilidad psicológica específica. Esto está relacionado a los traumas. Nosotros podemos tener la vulnerabilidad biológica, la vulnerabilidad psicológica general, pero si no tenemos una vulnerabilidad psicológica específica, podemos sobrevivir sin ninguno de los trastornos emocionales que puedan aparecer. Es decir, vamos con el chiquitico. En su entorno social presentaba conflictos, maltrato, tenía que ser fuerte. Cuando él crece y no hay una vulnerabilidad psicológica específica donde hubiera tenido que desarrollar esa conducta, él puede modificar su comportamiento, puede modificar su repertorio conductual y termina siendo, entre comillas, alguien funcional. Sin embargo, en un momento de su vida hubo un evento traumático, como, no sé, lo golpearon sus padres de manera muy agresiva o sufrió bullying, y estas estrategias que él adquirió en la psicología general le sirven para sobrevivir. Eso va a detonar que desarrolle un trastorno, por ejemplo, conducta agresiva, es una persona agresiva en el transcurso de su vida. Generalmente, la vulnerabilidad psicológica específica va acompañada de una carga emocional, tiene que ser algo muy traumático, un accidente, un robo, un desastre natural, cualquiera de estas situaciones que no esté en nuestro control. Listo. ¿Qué hace el psicólogo o psicóloga? Idealmente nosotros siempre partimos de un diagnóstico. Los psicólogos clínicos, en su mayoría, pueden establecer un tipo de diagnóstico, pero no dan un diagnóstico específico. Nosotros recibimos el diagnóstico. Y ahí comenzamos a hacer tratamientos y también investigaciones. Tendemos a hacer investigaciones sobre casos en los que dividimos grupo control y grupo experimental. Es decir, tengo un consultante que tiene depresión y tengo otro consultante que tiene depresión, puedo trabajar con los dos estableciendo grupos de investigación para determinar la efectividad de los tratamientos. ¿Bien? Ahora, ¿qué hace el psicólogo principalmente en una consulta? Él identifica cuáles son las falencias, los antecedentes, cuáles son las problemáticas que atrae el consultante a este lugar, y allí trata de explicar a la persona por qué está pasando lo que está pasando. Ella o él pueda comprender las razones de que impulsa en su comportamiento del día a día. ¿Listo? ¿Para qué hacemos esto? Para que la persona pueda prever lo que puede hacer, pueda anticiparse a las conductas, por ejemplo, en la agresividad, pueda identificar que ante un temblor en su mano derecha va a desencadenar un posible ataque, ante un posibles conductas y a regularlas antes de. Bien. Y es fundamental que un psicólogo o psicóloga tenga la capacidad de establecer un lugar un espacio tranquilo. ¿A qué me refiero con un espacio tranquilo? Un espacio donde la persona pueda expresarse emocionalmente, donde no se juzgue, donde se le permita comprender, donde permitamos comprender lo que está pasando. Los psicólogos no tendemos a juzgar, ya que entendemos un poco que las conductas que se desarrollan son funcionales. Porque decimos, golpear a una persona es una conducta socialmente inadecuada, pero termina siendo funcional en un entorno agresivo. Entonces, tratamos de comprender por qué es de esa conducta. No juzgamos por qué golpeó, sino comprendemos por qué golpeó. Esa es la parte importante en el proceso psicológico. La persona se sienta escuchada y permita que se pueda expresar. ¿Bien? Ahora,
logrando identificar una conducta inadecuada, eso, la persona puede hacer una introspección y decir, ok, puedo modificar mi conducta. Y es ahí cuando un psicólogo puede establecer algunos parámetros para modificar el comportamiento. Listo. ¿Cómo funciona un proceso terapéutico? Un proceso terapéutico está dividido en 4 fases. La duración de un proceso terapéutico puede variar un montón. Puede llegar hasta 5 sesiones o puede llegar hasta incluso más de 30 sesiones. Principalmente, cuando recibimos un consultante hacemos una valoración. La primera sesión buscamos establecer el motivo de consulta. En este motivo de consulta se busca que la persona sea lo más sincera posible. ¿Por qué? Porque hay parte de todo. Pero muchas veces llegan personas que realmente no saben por qué están en psicología. Solamente fueron aconsejados por demás personas y, bueno, aquí les digo, ve a psicología porque lo necesitan. Pero realmente no saben por qué están allí. A partir de eso hacemos un análisis histriónico. ¿Qué significa un análisis histriónico? Comenzamos a revisar las áreas de ajuste. Las áreas de ajuste arrancan desde el área personal, área familiar, área laboral, área socioafectivo, esas son las principales. Y ahí comenzamos a identificar esa historia de la persona. Tratamos de desenmarañar un poco de dónde surgió la problemática. Hablemos de una fobia. Una fobia termina siendo una vulnerabilidad psicológica específica. ¿Por qué? Voy a poner un caso puntual. Una araña muerde a una persona, es un evento traumático. Entonces, lleva una carga emocional muy fuerte. Nosotros comenzamos a hacer el análisis, en el análisis histriónico en su área de ajuste personal, identificando cuándo sucedió eso, cuándo lo mordió una araña, por qué se mantiene esa conducta. Y esa conducta que es la fobia a las arañas, ¿ha afectado algo en su entorno laboral? ¿Ha modificado algo de su conducta en el área socioafectiva? Comenzamos a hacer ese empalme de la información. A partir de eso, comenzamos a crear estrategias o herramientas para poder abordar la problemática. Luego de la valoración, tendemos a aplicar pruebas. ¿Para qué aplicamos las pruebas? Las pruebas nos ayudan a identificar posibles diagnósticos relacionados a ansiedad, depresión, baja autoestima, dificultades en las relaciones sociales, entre otras problemáticas. Es un cruce de información. En la valoración nosotros hacemos algo que se llama entrevista semiestructurada, donde hacemos todas estas preguntas. En la aplicación de pruebas vamos desde el modelo cuantitativo y cualitativo. El modelo cuantitativo es un modelo donde basamos toda la información en partes numéricas de la razón. Y en el cualitativo nos basamos en la subjetividad. ¿Listo? ¿Y alguna pregunta? Ahí no hay problema. Luego pasamos a la intervención. En la intervención varía un montón dependiendo del profesional, ya que hay profesionales que la intervención la arrancan desde estrategias básicas como la regulación emocional o pasan a estrategias básicas como aproximaciones sucesivas. ¿Qué es esto? Dependiendo de la problemática. Hay consultantes que necesitan, hablemos de una ansiedad social, una ansiedad donde la persona tiene dificultades para expresarse, tiene dificultades para hablar ante el público y tiende a evitar, a correr de las situaciones. A esta persona le hacemos una estrategia principal, a casos particulares obviamente, donde se le hacen aproximaciones sucesivas. ¿Qué significa esto? Hacemos acercamientos, modelamientos del comportamiento para que la persona pueda arriesgarse un poquito más y ella misma tome la confianza. Y empalmando eso, hacemos una psicoeducación en emociones, regulación emocional. Entonces, todas las terapias tienen un arranque diferente, pero lo principal es brindar estrategias, herramientas. Ahora, hay que tener en cuenta que la psicología varían los enfoques. Los psicólogos tienen diferentes ramas. La clínica parte del psicodinámico, parte del psicoanálisis y en el que trabajo yo personalmente es el cognitivo-conductual. ¿Qué cambia esto? El abordaje. De un psicoanálisis, la sesión se basa más en la terapia de la escucha, del habla, donde se hace una regresión constante. En la psicodinámica se hace un análisis desde más la parte biopsicosocial. Y en el cognitivo conductual se hace un análisis más desde el contexto, de la situación de la persona y la funcionalidad de su comportamiento en diferentes lugares. Y eso suena muy enredado. Seguimiento. Nosotros desde el seguimiento hacemos simplemente un control. Hay casos muy particulares donde nos vemos con un consultante una vez cada mes. Eso es un seguimiento. ¿Por qué?
El consultante ya tiene las estrategias y las herramientas, las aplica en su día a día, pero hay diferentes situaciones donde aparecen recaídas o hay desbordamientos emocionales. En estos seguimientos lo que hacemos es recordarle al paciente que las recaídas son normales, que estos desbordamientos son normales y que las estrategias que ya tiene simplemente se deben modificar un poco o incluso se deben duplicar de esfuerzos para que funcione. Entonces, este seguimiento es como apoyar al consultante para que mantenga el proceso. Un seguimiento puede durar eso, una vez cada mes, 2 veces al año, una vez al año. Bueno, importante. El seguimiento, a mí me gusta decirle mucho a mis consultantes, es un espacio para que se quejen. Quejense. Es un espacio seguro donde pueden decir, esto me molesta, utilizo la estrategia, no me funciona. Quejese. Eso ayuda, la expresión emocional, el simplemente hecho de quejarse en un espacio seguro donde no le van a juzgar, ayuda a disminuir el malestar emocional. Listo. Entonces ahora hablemos un poquito de los mitos de la psicología. Actualmente con las redes sociales y muchos gurús, coach y diferentes estrategias han aparecido una sobreexposición de la información. Claro, no termina siendo malo porque nos permite que la salud mental tome una apropiación. La gente entienda que la salud mental existe, entienda que las problemáticas como la ansiedad, la depresión existen, no son un invento, como se ha venido pensando anteriormente. Ahora, estas enfermedades mentales se tienden a actualizar debido a las dificultades sociales, no están muy desligadas. Sin embargo, las redes sociales tienden a hacer una sobreexposición. ¿Qué pasa con eso? No hay una explicación clara. Actualmente hay algo muy conocido como el narcisismo y se está difundiendo de una forma muy radical, cuando diagnosticar a un narcisista es algo muy, muy complejo. Desde las redes sociales se hacen unas generalidades, pero cuando vamos a consulta y hacemos un análisis de particularidades, pequeñas cosas que determinan conducta narcisista. Y lo que buscamos evitar es eso, etiquetas. Las personas tienden a establecerse etiquetas. Tengo ansiedad, tengo depresión, soy un narcisista, por eso soy como soy. Y la idea no es eso, la idea es que la persona identifique su problemática, pero es responsable de que. Ahora, cuando ya hablamos desde un proceso terapéutico serio, como tal, en un consultorio o sí, en un proceso clínico, allí atendemos un poco más de la parte de los datos. Nos vamos a la profundidad, a la investigación, al análisis histórico. Otro mito, yo no creo en eso, no es una ciencia. Como les decía anteriormente, la psicología basa su investigación desde el área cuantitativa y cualitativa. Desde el área cuantitativa, tomar los datos. Siempre que tomamos datos desde entrevistas semiestructuradas, que son más cualitativas, y entrevistas como habilidades de la detección, habilidades socioculturales, en el que hacemos un rastreo de la conducta, podemos replicar y creamos líneas bases. Estas líneas bases nos ayudan a establecer cómo el consultante ha ido mejorando en el proceso, o al contrario, no ha ido mejorando en el proceso y cómo debo cambiar. Las estrategias de psicología son replicables. Lo que yo aplico con un consultante en depresión, lo puedo replicar con 1000 más. Hay pequeñas modificaciones, pero todas estas se pueden replicar porque aplican los mismos principios de la estadística, los mismos principios de la investigación, el método cualitativo, el método de investigación. Ahora, la consulta de psicología solo van los locos. Para asistir a psicología hay un sinfín de motivos, desde proyección de vida, rendimiento académico, dificultades para hablar, dificultades para dormir, insomnio, dificultades en enfermedades psicosomáticas, y termina siendo tan amplio y tan diverso. Asistir a psicología termina siendo como ir al médico por un control, donde yo puedo decir, me duele esto, no sé qué hacer, qué podría hacer. Y es donde nosotros entramos con las herramientas, las estrategias, para que la persona pueda sentirse bien. Desde un proceso psicológico lo que nosotros buscamos es el bienestar, estar bien. Es lo que partimos de allí. Por eso no simplemente van las personas, consideran, o se dicen locos, ¿no? Van desde muchos tipos de población. Listo. Yo puedo solo con mis propios conflictos. Y muchas personas tienen predisposiciones muy fuertes en el sentido de que tienen estrategias o recursos que se les han brindado desde niños y pueden manejar diferentes dificultades.
una persona puede manejar un duelo de muerte muy diferente a otra. ¿En qué se diferencian? Las estrategias en las pautas de crianza, su parte social, cómo desde pequeño le enseñaron a asumir esas dificultades, pero hay otras personas que no lo logran, que no conocen esas estrategias, no se las enseñaron, no los guiaron. Entonces es acá donde el psicólogo puede ayudar brindando esas herramientas. Ahora, nosotros no damos respuestas, nosotros no decimos tienes que hacer, nosotros simplemente guiamos y apoyamos en el proceso, damos perspectivas, buscamos que la persona que está en consulta, que está en sesión, pueda ver el mundo de diferentes maneras. Hablemos un poquito de un duelo de muerte. En un duelo de muerte la persona se cierra y cierra su visión a un punto específico. Nosotros buscamos desde las diferentes estrategias decirles, mira, hay más opciones, tenemos más técnicas, podemos hacer esto. ¿Sí? No decimos que, simplemente mostramos. Otro, no tengo tiempo. Lastimosamente el proceso de psicología es paulatinamente y es lento, paulatino y es lento. Esto dificulta mucho el tema de los resultados. Nosotros quisiéramos tomarnos una pastilla y decir, ya estoy bien, pero no. Hablando del tema de duelo, el duelo de ruptura de pareja tiene un promedio de 6 meses a 2 años. No es rápido, es lento y dependiendo del tipo de relación. Y nosotros comenzamos a establecer estrategias para que la persona pueda ir asumiendo eso de una manera más sencilla. Y los estudios han demostrado que a partir de sexto mes duele muchísimo. Entonces, no es algo muy sencillo. No es algo que tú digas, me tomo esta pastilla y ya no me duele más. Ahora, eh, las personas tienen a colocar la excusa muy comúnmente, no tengo tiempo, porque también es difícil encontrar una persona donde está tranquilo, es lo que hablaba del espacio seguro. No es tan sencillo llegar a donde una persona extraña y decirle, mire, me pasa esto. No es tan fácil. Nosotros tendemos a ser muy privados y llegar a soltar toda esa información, desde está incómodo. Desde psicología nosotros hablamos de algo que se llama rapport. El rapport es la estrategia, bueno, la estrategia no, es la comunicación entre consultante y profesional, o psicólogo en este caso. Es donde se crea un empalme. Nosotros no terminamos siendo amigos, puramente amigos, pero sí terminamos generando un vínculo, algo de que el consultante me importa, entonces se genera una relación. Ahora, ir al psicólogo significaría que no puedo con las cosas, sería un fracaso para mí. Lastimosamente se ha normalizado mucho que nosotros podemos con todo, que si expreso el dolor soy débil y tengo un problema, yo tengo que asumirlo solo porque pido ayuda, no soy lo suficiente. Pero ¿cómo voy a asumir un problema o cómo voy a afrontar un problema si nadie me ha enseñado cómo concientizar que llorar no es malo, expresar lo que siento no es malo y que es necesario hablarlo? Y un espacio como la terapia psicología, un espacio en consultorio donde yo puedo expresarme, es muy valioso y donde, repito, lo que me gusta es el quejes. Es un espacio donde se pueden quejar. Entonces, termina siendo un espacio seguro donde puedo mostrar, entre comillas, debilidad, porque debilidad es parte normal. Las emociones son funcionales, no terminan siendo ni malas ni buenas. Entonces, pero es importante que no se sienta ese fracaso, se sienta un lugar seguro. Listo. Ir al psicólogo significaría que no puedo con las... Ah, perdón, es lo mismo. ¿Para qué voy al psicólogo si tengo amigos? Es importante los amigos son fundamentales, los amigos y la familia son fundamentales como red de apoyo o grupo de apoyo. Son importantísimos en un proceso terapéutico. Son nuestra mano derecha de los psicólogos, realmente. Necesitamos que ellos siempre estén allí porque son muy buenos en la validación emocional y la escucha activa, fundamental en un proceso. Sin embargo, nosotros vamos un poquito más allá de la escucha activa y la validación emocional. Ahí coloqué una frase, los amigos dan consejos, los psicólogos dan perspectivas. Los psicólogos buscamos desde el análisis histriónico, desde un análisis profundo, desde una validación cuantitativa, desde una validación cualitativa, y entregarle al consultante perspectivas de la situación que está viviendo. Mientras que los amigos y familiares terminan dando opiniones. Y eso a veces tiende a tener dificultades en los procesos. Por eso es importante saber escuchar, pero saber tomar la información. ¿Sí?
No todo lo que me digan lo recibo. Y no saber escuchar, es muy valioso escuchar. La información que nos brindan nuestros amigos familiares es muy valiosa, al igual que las personas allegadas que tenemos. Es muy valioso escuchar, pero hay que saber en qué momento esa información nos puede ayudar, ya que es un consejo, si terminan siendo opiniones y a veces tienen sesgos, porque ellos nos conocen de toda la vida, termina siendo un sesgo, eso termina siendo un sesgo, es bueno, irónico. ¿No? Entonces, una perspectiva, un análisis permite una mayor profundidad. Sin embargo, el apoyo en un grupo de apoyo muy bueno termina siendo los amigos y familiares, donde podemos hacer una validación emocional y una escucha. Listo. ¿Cuándo debo ir al psicólogo? Asistir al psicólogo es muy similar a asistir a una cita médica. Y me duele la cabeza, no he podido dar una solución, voy al médico para que me haga unos exámenes. En psicología, he tenido problemas de insomnio, no he podido descansar, me quedo sobrepensando sobre problemas y le doy vueltas y mil vueltas y no logro darle una solución. Entonces, es aquí donde puedo ir al psicólogo. No me va a dar una pastilla, me va a dar unas estrategias. Entonces aquí hacemos un chequeo. Inclusive, siento que mi vida está estancada. Me he realizado profesionalmente, personal, ya, pero siento que me falta algo, me siento plano, algo que llamamos anedonia, no siento emoción en la situación. Entonces es aquí donde el psicólogo también puede brindar estrategias para que la persona pueda tener una atención plena, un tipo de mindfulness en su día a día. En su día a día, entonces, es como asistir a una cita médica. Ahora, hay algunos casos donde sí es muy puntual asistir y es cuando la dificultad nos ha superado. Cuando, por ejemplo, en el insomnio no estoy durmiendo ya una semana y no he podido ir a trabajar, ya comienza a afectar mi día de ajuste laboral y social. Incluso en otro, donde me hablan y termino siendo muy irritable y quiero atacar a todo el mundo, entonces ya tenemos un problema social aquí. Esos casos puntuales donde la dificultad ha superado, donde las estrategias que aprendí desde la niñez no me han servido, las que aprendí en el transcurso de mi vida no me han servido, es allí cuando asistimos a psicología. Nosotros también tratamos casos de rendimiento académico, entonces, chiquitines que tienen problemas en la atención, en la memoria. Nos informamos muy bien con terapia ocupacional, termina siendo un trabajo interdisciplinario donde buscamos estrategias para poder ayudar. Es importante hablar un poquito de esa parte del trabajo interdisciplinario. Nosotros trabajamos con fonoaudiología y terapia ocupacional. ¿Qué buscamos allí? Eh, Mejorar el proceso en todo de regulación emocional, desde estrategias de comportamiento conductual y desde fonoaudiología, desde la motivación y instrucción para el trabajo. Entonces, también nos empalmamos con ellos. Ahora, algunos motivos que serían propicios para la terapia psicológica, que serían los más puntuales, desde dificultades personales, como ansiedad, depresión, estrés, sentimientos de insatisfacción. Entonces, nosotros desde la ansiedad, voy a tratar de hablar un poquito de cada uno. La ansiedad es no sé, es una condición, pero es donde el consultante presenta rumiaciones constantes sobre el futuro. Voy a hablar desde generalidades. Presenta rumiaciones constantes desde el futuro, donde está preocupado por algo que pudiera suceder que no termina siendo tangible o real. Nosotros, la ansiedad es biológica, bien, es funcional. Si nos vimos intensamente dos, ahí está la respuesta, pero si no, y en realidad, el cerebro nos dice, ven, hay que prepararnos, hay una situación, conflicto, y no sé qué hacer. ¿Listo? La ansiedad tiene una relación con el miedo. El miedo es ante algo tangible, real. La ansiedad es ante algo que no es tangible y termina siendo real, pero no es tangible. Por ejemplo, miedo a una presentación. Eso genera ansiedad. Es una constante miedo allí que evoluciona a ansiedad y es por algo que va a presentar. Me va a ir mal, no lo voy a lograr. Y el cerebro lo asume como una situación de muerte. Ahora, el miedo. Veo un lobo. El lobo me va a hacer daño. Listo, es una situación real donde hay posible muerte. Entonces ahí entra esa diferencia entre la ansiedad y el miedo y cómo la ansiedad está constantemente en nuestra sociedad. Hoy en día nosotros tenemos muchas presentaciones, tenemos muchas actividades, tenemos que llegar temprano al trabajo, entonces no sé si alcanza a llegar porque salió tarde, hay un trancón, está lloviendo. Entonces todas estas ideas, todos estos pensamientos terminan haciendo un meollo en esta parte de la ansiedad.
Mientras que la depresión es una condición particular de tristeza donde la persona tiene una inapetencia por hacer actividades. Cuando aparece la depresión, en cualquier momento, todas las personas hemos pasado por un episodio depresivo leve, donde hemos tenido una insatisfacción personal, laboral, bueno, en las diferentes áreas, donde no me siento lo suficientemente bien. Y es allí cuando entro como en ese decaimiento. No pasa nada, es normal, igual los episodios de ansiedad son normales, solamente fallamos cuando no hay como estrategias para ayudar. ¿Listo? Y siguiente, dificultades en nuestras relaciones. Entonces aquí hablan de problemas de pareja, problemas familiares, laborales, principalmente relacionados con tomas de decisiones y comunicación asertiva. Parece increíble, pero nosotros carecemos de comunicación asertiva. Sabemos comunicarnos, pero no de manera asertiva. Entonces, desde psicología también presentamos herramientas para que la persona pueda establecer el diálogo, pueda establecer una discusión de una manera asertiva, que termina siendo importante para compartir y escuchar ideas. Ahora, circunstancias dolorosas, duelo, ruptura amorosa o separación, situaciones de enfermedad. Hay consultantes que vienen por situaciones particulares como enfermedad, donde su malestar ya es tan grande que no le encuentran un sentido a la vida. Entonces, desde psicología tratamos de establecer proyectos de vida donde ellos puedan establecer como, desde unos proyectos a mediano, corto y largo plazo, solventar ese malestar físico, como desde la parte de la atención plena puedan sentirse más satisfechos con el día a día. Y finalmente, crecimiento personal. Aquí lo que buscamos es que la persona pueda establecer igualmente sus objetivos, igual, termina siendo muy parecido, a mediano o largo plazo, y que se sienta pleno, porque muchas veces cumplimos el objetivo, quiero un carro, llego a obtener el carro, ya me siento satisfecho. Quiero termino la carrera, cumplo con ese objetivo y me siento satisfecho. Entonces, establecer objetivos más desde la vida personal, pero no desde lo material, algo más intrínseco. Y ventajas de asistir a psicología, lo que he dicho un montón, es un espacio privado y solo para ustedes, solamente para ustedes, nadie más. Acá nos enfocamos en ustedes, en ese momento la terapia son ustedes. Es un espacio que permite darte atención, cuidado, y allí vas a hablar de tus problemas sin preocupaciones, vas a poder hablar de tus objetivos, metas, y obviamente sin ser, como decían el cliente, sin ser juzgado, los profesionales de la salud mental buscamos no realizar juicios de valor. Claramente terminamos siendo humanos, ¿no? Entonces podemos hacer juicios, pero en la medida de lo posible, es algo que yo siempre digo, en la medida de lo posible yo nunca lo voy a juzgar. ¿Sí? Terminamos siendo humanos y es donde podemos fallar, pero es parte del proceso también. Y buscamos comprender y explicar lo que está sucediendo. Lo que decía con las vulnerabilidades, comprendiendo de dónde surge la problemática, somos capaces de establecer estrategias para hacer el cambio. Algo acá en el cambio, que es un chiste muy de psicólogos, que una persona dice, hay que cambiar la llanta, y el psicólogo contesta, solamente si la llanta quiere cambiar. Eso es algo importante desde la psicología. Nosotros podemos brindar un sinfín de herramientas, podemos validar y escuchar, no juzgar, hacer un sinfín de cosas en consultorio. Pero si la persona no tiene esa disposición para ese cambio, no está interesado, no tiene ningún objetivo. No llegamos muy lejos. Pero, precisamente, ya se la escucha activa y la validación, las personas comienzan a interesarse por ese cambio. Entonces, termina siendo un proceso paulatino, pero al final muy satisfactorio. Listo. Eso sería así como la charlita de psicología, lo que hacemos nosotros en un proceso psicológico. No sé si tengan dudas, si me enredé mucho, lo siento. ¿Preguntas? No, yo creo que fue muy productiva, aprendimos bastante, por lo menos en mi caso aprendí muchas cosas que no sabía. Quisiera con relación a la primera parte de la exposición saber o que nos quisieras compartir, no sé, dos o tres estrategias de regulación emocional para el estrés laboral. Ok, listo. Bueno, puntualmente, en el estrés laboral a mí me gusta mucho practicar una que se hace en psicología deportiva.
Los deportistas tienen un nivel de estrés antes de entrar a la cancha muy alto. Estoy hablando del fútbol. Ujú. Y en ese nivel de estrés desenfocan. Su mente está en los sonidos de las tribunas, en el campo de juego, están sobrepensando el resultado, incluso comienzan a juzgarse a sí mismos. Entonces, uno de los ejercicios que me gusta hacer en esa área y que funciona mucho también en el área laboral es cerrar los ojos por un minuto y enfocarse en los sonidos alrededor. Este es un ejercicio de atención plena. Ujú. En este ejercicio lo que la persona hace es, nuevamente, cerrar los ojos, tiene un minuto a escuchar los sonidos sin juzgarlos. En ese escuchar los sonidos sin juzgarlos es no decir me gusta, no me gusta, sino simplemente a decir pasó un carro, está lloviendo, me golpearon. Eso que hace que nos vengamos al momento de la aquí a la hora. Cuando nosotros estamos en el trabajo, estamos estresados, estamos pensando, me van a regañar, no lo voy a entregar, bueno, un sinfín de cosas allí. Entonces, haciendo este ejercicio lo que hago es un polo a tierra, me aterrizo y estoy atento en lo que está pasando en el aquí y en la ahora. No me importa lo que pasó ayer y no me importa lo que va a pasar mañana, solamente estoy lo que estoy haciendo aquí y ahora. Este es un ejercicio que nos ayuda mucho. Otro ejercicio que también funciona un montón y es el favorito de psicología, es la respiración diafragmática, detenernos a respirar, detenernos unos minutos a sentir cómo el aire entra por nuestra nariz, llega a nuestros pulmones y sale por nuestra boca, nos ayuda a tranquilizarnos un montón. Ok, súper. Otro, Si quieres otro, está perfecto. listo. Entonces, otro de los ejercicios en el área laboral es la comunicación. No es tanto regulación emocional, es aprender a comunicar lo que nos molesta. Nosotros tendemos mucho a asumir lo que la otra persona piensa. Y de ahí parte el error muchas veces. Me llevo con cara de bravo, no le hablo. Y ahí ya me predispongo un montón. Ya Sí, comienzo a asumir unas cosas. O la otra persona pasó y no me saludó. Está le enojado caigo mal. conmigo. Algo le dice. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es la comunicación. ¿Qué podemos hacer? Hablar, no tratar de adivinar. No somos adivinos, leer la mente es muy difícil. Entonces, expresar lo que está pasando y tratar de hacerlo de una manera muy asertiva. Y necesitan, ahí está el número para la sesión. Ok, perfecto. Nos dice Gina Dayan Perilla. Fue muy claro, bastante enriquecedor la charla. Gloria Inés nos dice, gracias, muy productiva. Julie Betancourt nos dice, muchas gracias, excelente charla. Y Gloria tiene una duda y dice, ¿cómo manejar la depresión en un adolescente? Y en los adolescentes hay una particularidad y es que no hay una adecuada regulación emocional. Hay una teoría que dice que la parte del lóbulo frontal no se ha terminado de desarrollar, se termina de desarrollar. Esa teoría termina de desarrollarse entre los 18 y 20 años. ¿Qué pasa en este lado? Que es la parte del razonamiento. Entonces un adolescente tiene a tomar decisiones, parafraseando un poco gracioso, desde el corazón. Lo que nosotros debemos buscar allí es validar esas emociones. La depresión en adolescentes se tiende a presentar también con síntomas de cutting. Ahorita hablamos de mucho, de verdad, del suicidio. El suicidio en adolescentes se ha incrementado un montón. Entonces, aparece inicialmente como cutting. ¿Qué es el cutting? Es cuando un adolescente comienza a cortarse. ¿Qué pasa con estos cortes? Los padres se alarman un montón. Lo que voy a decir es un poco incoherente, pero es una conducta normal, inadecuada, pero normal. Lo que ellos están haciendo es transmitiendo el dolor emocional al dolor físico. Significa que no saben regularlo. Eso es lo que están tratando. No quiero sentir el dolor emocional, prefiero un golpe, prefiero un corte que va a aterrizar ese malestar. Es lo que nosotros debemos hacer ahí. Primero, como padres o como acompañantes o cuidadores, escuchar activamente sin juzgar. Eso es fundamental. Tratar de comprender. No lo vamos a compartir, porque pues no lo haríamos nosotros tal vez, pero sí tratar de comprender por qué lo está haciendo. Termina siendo funcional. Por eso hago el ejemplo de que él lo que busca es eliminar ese dolor emocional. No lo hace con el fin de me quiero matar, simplemente está trasladando ese dolor emocional a algo físico para tranquilizarse. Entonces, ahí buscamos eso, que la persona pueda regularse con nosotros, hablarlo. Y es importante pues que asistan a terapia para que les brinden estrategias de regulación emocional y la expresión de la misma, porque muchas personas no saben lo que están sintiendo. Ok, súper, listo. Sonia nos dice,
Es muy bueno tomar psicología, siempre en algún momento de la vida lo necesitamos. Y ahí la apoyo también, complementando con lo que tú dijiste, realmente los amigos son un círculo de apoyo, es una red de apoyo bastante buena, pero los psicólogos como tal nos dan las herramientas y las estrategias para mejorar un proceso y tener bienestar. Entonces creo que el comentario es muy oportuno. Hilary nos dice, ¿cómo se puede ayudar con los niños o adolescentes que se hacen daño desde la alimentación? Es decir, que no comen. O también puede ser que coman en exceso, que tengan atracones o que después tengan conductas de Exacto, vomitar, etcétera. exacto. Hablamos desde la bulimia, desde la anorexia, los conductos que terminan siendo inadecuadas. Pasa lo mismo que el cutting, es una forma de regulación emocional, es una forma donde la persona está diciendo, por ejemplo, cuando dejan de comer, bueno, lo que les digo, hay que hacer un análisis histórico muy profundo para identificar si la persona está dejando de comer por autoestima, está sufriendo de bullying, está sufriendo de autoestima o dismorfia corporal, donde ya no se ve al espejo y se siente cómoda consigo mismo. Entonces, hay que identificar esas partes. Nuevamente, hablar desde la comprensión, escuchar a las personas. ¿Sí? A veces pasa mucho, los padres asumen que están hablando con alguien que no entiende. Como son los hijos, entra el rol de yo estoy acá como autoridad y él está acá como mi hijo. Entonces yo lo que estoy haciendo es informarle, no haga eso está mal. Pero en algunos casos, más en estas conductas de depresión, ansiedad, nosotros nos debemos igualar, entre comillas, para permitirnos escuchar, entrar en un diálogo. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué le está generando? Y crear ese espacio de confianza donde la persona nos pueda decir. Igual, ahí entrarían diferentes técnicas y estrategias para poder manejar esos episodios, pero partiendo principalmente desde la generalidad, también son dificultades en la regulación emocional. Ok, entendido. Lady Sorsa nos dice, excelente charla. Una estrategia para controlar episodios de ansiedad, ya que existen momentos donde te da taquicardia y sientes deseo de salir corriendo. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Hay algo en psicología que se llama reestructuración cognitiva. Esta reestructuración cognitiva no significa, sí, bueno, significa cambiar el pensamiento, pero no cambiarlo a algo bonito. ¿Sí? No es como todo va a estar bien, no, sino cambiarlo a algo real. Y no sé, estoy preocupado por algo que me pueda pasar en el futuro, como un examen médico. No voy a cambiar el pensamiento a, no, tranquilo, todo va a salir súper bien. No, voy a cambiar el pensamiento a de lo que sé. ¿Qué sé? Yo tengo un examen médico, no sé si me salió bien, no sé si me salió mal, solamente sé que lo sé y me lo van a entregar hasta el día tal. Hasta ese momento, constante lucha entre nuestros pensamientos. Y ahí empalmamos con algunas estrategias de regulación emocional, detención del pensamiento y clarificación de los mismos. Eso es lo que haríamos con los episodios ansiosos. Y también complementarlo, creería yo, con lo que explicabas de atención, los ejercicios de atención plena, ¿no? La atención plena. Sí, el mindfulness termina siendo un rasgo de la tercera generación que nos ayuda mucho con eso. Ok, otra pregunta dice, ¿cómo orientar a un trabajador que presenta síntomas del síndrome de Burnout? Acá funciona un montón el mindfulness. Cuando nosotros presentamos esta sintomatología, ya estamos muy agotados, estamos muy cansados y lo que debemos hacer es buscar diferentes estrategias. Hay algo importante y es buscar los espacios de esparcimiento, ¿listo? Pero que estos espacios de esparcimiento no sean llenar un hueco como tal. Había un ejemplo muy particular en esto y era un trabajador que tenía 3 empleos, pero nunca estaba cansado y nadie entendía por qué. Él trabajaba en la primera parte desde un área administrativa. En la segunda era entrenador. En la tercera era guía. Entonces, la primera parte administrativa se tensionaba un montón. Bien, normal, como en un trabajo normal. En la siguiente entraba como entrenador. ¿Listo? En este rol de entrenador ya no estaba pensando en papelería, ya no estaba pensando en informes, sino estaba guiando. Eso era un descanso activo. Suena Ujú. extraño porque es otro trabajo, pero termina siendo un descanso activo. Y en la última actividad, él era guía. Entonces, en este espacio, hacía atención plena, se enfocaba en lo que estaba viendo y escuchando. No pensaba en lo que tenía pendiente del trabajo, no estaba pensando en en el otro trabajo de entrenador, sino simplemente estaba disfrutando lo que estaba haciendo en ese momento.
alguna estrategia, la atención plena, detenerme a sentir lo que está pasando, detenerme a disfrutar lo que está pasando y buscar espacios de esparcimiento. No tiene que ser necesariamente ir al cine para relajarme. Hay personas que no les gusta. Ir a caminar puede ser una estrategia, pero a mí no me gusta. No, voy en bici. Y son estos pequeños espacios que nos gusten, no como una obligación, sino es algo que a mí me gusta. Y me hizo entender más o menos. Sí, 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 pues para mí fue muy claro. Blanca nos dice excelente, gracias. Y Gloria Inés nos dice excelente charla, muchas gracias. Yo vi que tenía la mano levantada. Ay, no sé, dame un segundo. Chia Casa 40. Entonces, si quieres, puedes prender tu micrófono y nos cuentas primero cómo te llamas. Yo, María Consuelo. Hola María Consuelo, ¿cómo estás? Cuéntanos cuál es tu pregunta. Hola, Luis, muchísimas gracias. Muy interesante tu charla. Eh, muy enriquecedora. Hay herramientas que uno no conoce como normal mortal y no conoce la psicología. Ahí hablaban mucho del tema de la depresión en adolescentes, la depresión incluso en los adultos, que se habla ahora mucho que después de pandemia hay muchas enfermedades de salud mental que se están presentando. Pero y hay muchos signos, unas banderas rojas que son muy evidentes, como los que hablaste del insomnio, de hacerse daño físicamente, de inapetencia o trastornos alimenticios, pero también hay algunas señales que son no tan evidentes que uno puede sospechar, pero que no sabe si son de consulta o no. ¿Sí? Que van pasando en el tiempo y que uno dice, ¿será que hay que consultar o no es necesario? Puede que no interfiera con la vida normal, pero hay signos que hay cambios en la persona que queda la duda de que sí será depresión o no, o son eventos aislados, o por ejemplo en los adolescentes, que hay cambios hormonales, hasta qué punto hay que consultar o no. Adicional que al adolescente uno le puede decir, mira, sería chévere que fueras al psicólogo, lo manda uno para la porra, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esos signos que no son tan evidentes y cuándo hay que pararles bolas a esos signos? Dijiste algo muy importante y son los cambios. Nosotros somos animalitos de costumbre, tenemos conductas muy particulares, cuando presentamos algún cambio, y esto pasó en la pandemia. Nosotros estábamos acostumbrados a movernos, vivíamos con nuestras familias esas frustraciones, aparecieron esas dificultades en la comunicación, aparecieron esos sentimientos de soledad. Somos animales sociales, nosotros necesitamos estar en ese aislamiento, estar solo con una pequeña población, incluso estar solo genera consecuencias, como sentimientos de intimidad, sentimientos de soledad, y principalmente. Y las características que hablas, los cambios. Cualquier cambio que afecte en mi día a día, y yo voy todos los días por la misma calle y me la disfruto un montón, pero un día donde ya no la disfruto, activo, donde me llevo entonces, una respuesta es un buen momento para asistir a psicología. Cualquier momento es bueno. Sí, me siento feliz. Gracias por asistir a psicología. En cuanto a los adolescentes, es complicadísimo. Pero eso ya es experiencia. En mi experiencia, he aprendido que los adolescentes buscan principalmente que no se les guste. Y la persona que está al otro lado no sea una figura de autoridad que sea un castigo, como le digan, no, es que no se hace, porque si lo puede hacer eso, sino que sea una persona que lo está escuchando. El problema es que ellos no lo saben. Entonces, y hay que, eso es una falencia considerable. Ahora, una psicoeducación es como lo que hay que hacer con esta presentación mostrando que estás. Las personas no se tienen una idea. Porque muchas personas piensan que ir al psicólogo simplemente decir, hablar y ya. Pero no. Hoy, ahora, sueños y cosas de ese tipo. Entonces, es como psicoeducarte, ¿qué se hace en psicología? Y eso puede ser que no para la relación.
Claro, Sí, muchas gracias. Perfecto. Ok, super. María Rosa nos dice muchas gracias, excelente. A Yanni dice muchas gracias. Y Brisbane Muñoz nos dice muchas gracias por la charla. Bueno, por mi parte también te quiero agradecer mucho, Luis, por esta enriquecedora charla. Creo que fue de ayuda para todos y me alegra que las personas que se hayan conectado hayan permanecido porque significa que realmente sintieron interés y empatía con tu mensaje. Si quieres poner la última diapositiva, porfa. no, a Eh, ustedes muchas gracias por acompañarme esta presentación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Cuando quieren revisar nuestra página web son bienvenidos. Y, bueno, Sonia nos dice, Luis, mil gracias, muy chévere y enriquecedora. Creo que estamos muy contentos con el webinar, te agradecemos muchísimo. Y ya creo que es hora de ir finalizando para que vayamos a descansar. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien Descanse, todos. gracias. Feliz noche.